bones. Estamos aquí en el llar de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, donde güey estuvo celebrándose el 29 Consejo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y donde se hizo control al labor y al cumplimiento de los derechos humanos del Estado español. Para ello, una delegación de Iniciativa Pola Asturiano vinimos hasta aquí y hicimos el labor de informar y de dar a conocer la situación de la lengua asturiana. Formamos parte de una asociación, ELEN, Asociación Europea de Organizaciones en Defensa de Linguas Minoritarias, y juntos vinimos aquí a defender la sección ibérica, todas las lenguas del Estado español, las oficiales y las no oficiales, como es el caso del asturiano y del aragonés. Son dos lenguas que carecen especialmente de una situación de discriminación de los falantes, porque son falantes que no tienen derechos, porque el Estado español y la Constitución que ellos nos ponen en una situación de inferioridad, y eso ya es inadmisible. Y así nadie como opina las Naciones Unidas, y por eso vinimos a informar para que después las Naciones Unidas pueda emitir un informe en el que determine cuál haya su opinión alrededor de este asunto. Nos llevaremoslo ahora a Asturias a partir del lunes, donde estaremos aconciando con todos los partidos que quieran recibirnos. Ya la mayor parte de los representados de la Junta General confirmaron que van a recibirnos porque quieren saber qué pasó aquí, quieren conocer esta información alrededor de la situación de los derechos humanos al respective de la lengua asturiana y del su uso, y por lo tanto esperamos que esto signifique un paso importante y estamos orgullosos de poder representar aquí a la lengua asturiana y de que se den pasos adelante en ese reconocimiento internacional para que eso después pueda espellarse en el reconocimiento verdadero de los derechos en Asturias. Muy buenas, soy Marisa Bordallo, representante aquí en las Naciones Unidas junto con Ignacio Galán, Iniciativa Pola Asturiano. Vamos a hablar un poco de las impresiones que tuvimos hoy en este viaje y la participación en el Consejo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Parece que esto supone un fito súper importante para la lucha por lo nuestro, por la lengua, por los asturfalantes, por los derechos de todos. Y estamos en un comisionado de derechos humanos donde no hay derechos ni de primera ni de segunda, sino que todos tienen el mismo valor. Esperamos que este fito que tuvimos el orgullo y el placer de sofitar desde Iniciativa Pola Asturiano tenga un impacto positivo a partir de ahora, y estamos deseantes de conocer y de sentarnos a concellar con todos los que queráis. Será un placer hablar con todos vosotros y estáis todos convidados a hablar de lo que pasó hoy aquí.